Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y el día de hoy quiero hablarte acerca de algunas dudas que hay sobre la etiolación. Quiero abarcar un poco más ese tema. La etiolación es el fenómeno por el cual las suculentas se alargan intentando buscar la luz del sol. La etiolación es un fenómeno que no debe preocuparte, amigos, y que si lo sabes aprovechar, puede ser que le puedas reproducir más tus suculentas, como en el caso de algunos enecios o suculentas colgantes, que si los pones a la sombra y los dejas etiolar, pues crecen más rápido. Depende también si quieres reproducir más rápido tu suculenta, pues a veces es importante utilizar la etiolación. Aquí estamos viendo una hermosa Queveria, Blue Elf, si no me equivoco. Luego con tantas suculentas se nos olvida el nombre, ya voy a empezar a etiquetar. Esta está muy etiolada. Se supone que esta es un híbrido, entonces por ahí cuando hay híbridos de sedum, de graptopetalum, etc, 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 o de suculentas que se estiran muy rápido, pues de esas cruzas se van a también estirar muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que notamos primero? Pues que las hojas se empiezan a separar. Ahí es cuando decimos esta suculenta está etiolando. Ahora, hay suculentas que les va muy bien con la etiolación, sobre todo las equeverias, conchitas o echeverrías. A ella les va muy bien tratando de mejorar una etiolación, pero hay cruzas con sedum o gratopétalo, un otro tipo de suculentas que etiolan rapidísimo. Por ejemplo, los cotiledones etiolan mucho, también etiolan mucho algunas otras plantas, como pueden ser los calanchoes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla a un lugar más soleado. Esta, por ejemplo, está en una malla sombra del 50% y se mantiene verde. No ha sacado tonos rojizos ni más oscuros y pues está etiolando demasiado. Pero, por otra parte, tiene un crecimiento mucho más rápido. Entonces también hay que ver que no siempre la etiolación va a ser mala. Para que esta suculenta mejore su forma de roseta, hay que llevarla casi que directamente al sol de manera gradual para que no se nos vaya a quemar. Cuando estés tratando una etiolación, que yo por ejemplo ya vi y dije, no, a esta suculenta le hace falta más sol, hay que irla llevando poco a poco hacia el sol directo. Y recordando que a veces al tenerlas a sol directo, si llega a haber un levantón de temperatura, se pueden quemar. También es muy importante recordar, amigos, que el piso caliente afecta mucho a las suculentas. Si tienes un piso de pasto o de tierra, no va a tener tanta temperatura, pero si es un piso que tiene piedra o que tiene pavimento, aumenta tanto la temperatura que puede quemar las suculentas. Entonces, aunque las suculentas se diga que son de sol directo para que no etiolen, hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Muchas veces, queridos amigos, tenemos suculentas como este Graptopetalum paraguayense y este Francesco Baldí, espero haberlo pronunciado bien, amigos. Luego no me regañen si no pronuncio bien el nombre de las suculentas, ¿verdad? Pero es que luego están en latín y no es una lengua que usemos todos los días. Bien, este Graptopetalum ya está empezando a etiolar. Yo lo había traído del vivero, muy bonito, muy compacto. Estaba con malla sombra, pero al parecer esa malla sombra era del 30%, o era una malla sombra que no era malla sombra de invernadero, sino que a veces hay malla sombras que no son de invernadero, no cubren tanto. Y pues tenemos aquí que ha comenzado a etiolar. Si nosotros vemos que las hojas se están empezando a separar, es momento de ponerla casi que al sol directo. Hay que hacerlo con cuidado porque si bien la suculenta resiste el sol directo, se puede quemar, no te confíes. Yo siempre recomiendo que tengas una malla sombra del 50% y otra del 30%. Y bueno, ya después tenemos lo que es sol directo. A veces el plástico lechoso, porque yo he tenido suculentas a plástico lechoso, sigue tapando demasiado sol. Y aunque las tengamos en plástico lechoso, de todas maneras se tiolan. Esas son las suculentas de sol total, como yo las llamo. Son suculentas que les gusta estar a sol directo y que aguantan bastante bien, pero ojo, ten cuidado al reproducirlas porque si las intentas reproducir a sol directo no te va a salir tan bien. Hay que llevar las hojas a un lugar un poco más sombrío. En otras, como esta por ejemplo, pues sí que se empieza a notar ya la tiolación. Esa tiolación, cuando nosotros las pasemos a un sol más directo, va a comenzar a frenarse. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante decidir
¿Qué suculentas van a ir al sol directo? ¿Qué suculentas van a soportar un poco de sombra? Recuerda, y lo repito de nuevo, una suculenta que tiene sombra va a crecer más rápido que aquella que está a sol directo. Porque cuando una suculenta está a sol directo, lo que menos quiere es crecer. Ella lo que quiere es guardar agua. Un consejo que te voy a dar es que si tú tienes vecinos que les gusten las suculentas, siempre ve qué plantas tienen a exterior, a sol directo. Yo tengo una vecina que tiene Graptopétalos paraguayense a sol directo. No los tiene con malla y los tiene bellísimos. Tienen un tono muy bello como color melón y aparte súper compactos. Entonces, a veces, para saber si una suculenta es de sol directo, vale la pena preguntar y sobre todo ver los vecinos de tu ciudad para ver cómo tienen las suculentas. No dudes de preguntar al vivero. Si bien esta etiolación no se puede revertir, porque no se va a revertir, se puede paralizar para que la suculenta crezca en una roseta más bella. Siempre va a haber suculentas que te etiolan más que otras, como algunos seduns, sedederias, gratopétalo paraguayense, calanchoes, cotiledones, ¿no? Hay que estar observando qué suculentas son las que etiolan. Pero recuerda que en tu jardín debe de haber un área de una sombra de plástico lechoso, sombra del 70%, sombra de malla sombra 70%, malla sombra 50% y malla sombra 30%, y luego sol directo. Porque el sol directo es como que el último recurso que yo uso para mis suculentas debido a que van a crecer más lento y que también podrían quemarse. A lo mejor está Gratopétalo paraguayense en una malla sombra del 30% le va fenomenal y deja de etiolar. No se trata de buscar el sol directo siempre, se trata de ir intentando que la suculenta no esté a sol directo, porque luego el sol directo, amigos, quema y mancha las hojas cuando hay golpes de calor y no se ponen feas las suculentas. Entonces, siempre intentamos usar la malla sombra del 20 o del 30%. Y si de plano la suculenta no está agarrando buena forma, pues entonces ya sería a sol directo. En particular, las suculentas que van a sol directo son suculentas muy desérticas o que están en lugares a la intemperie, en lugares muy desérticos, en desiertos, semidesiertos, lugares áridos. Por eso también es bueno investigar de dónde vienen esas sucus. A diferencia de otro tipo de suculentas, el género de Queverias echeverrias, como se les dice en México, o conchitas, también como se les dice en México, a mí me gusta mucho decirles conchitas de echeverrías, amigos, porque es parte de nuestra cultura mexicana. Pero si ustedes le quieren decir equeverias, está bien, ¿eh? No hay ningún problema. Coméntale cuál es el nombre regional por el que conocen a esta planta aquí en los comentarios en tu ciudad. Bueno, esta es una Perlebón Number hermosa, súper etiolada. Esta etioló porque no se le dio la cantidad de luz que ella estaba buscando. También hay algunas equeverias que suelen etiolar más que otras, eso también es normal, pero con la experiencia vamos aprendiendo cuáles son aquellas equeverias que de algún modo se pueden reponer a la etiolación. Yo, por ejemplo, con las Perlebón Number ya he tenido experiencias de que se etiolan bastante, pero debo decir que lo que he hecho es esperar a que crezcan más para que se repongan. Si yo ahorita le corto las hojas a esta queveria y pues le quito la cabecita, la descabezo, yo he notado que tardan en crecer, como que no les va tan bien. Y las que he dejado, aunque estén etioladas, he visto que con el tiempo se reponen. Hay equeverias que sí se pueden reponer una etiolación porque van creciendo, se van haciendo muy anchas. La equeveria Perlebón Number es una equeveria que sí tiene esta etiolación, así llegó, así la compré, pero la puedo rescatar y con el tiempo ir enterrando el tallo de abajo o dejar que salgan bebés. Y sé que el ancho de la planta se va a ir haciendo tan ancha que va a ir mejorando su forma, ¿sí? Ellas van mejorando su forma, queridos amigos. Es bien importante que lo sepas porque sí que hay equeverias que pensamos que van a etiolar y no se van a recuperar y lo que hacemos es que les cortamos la cabeza. No, amigos. Algunas equeverias, así se vea que están muy etioladotas, se pueden recuperar. Entonces, que no te apresures, que también la etiolación la vayas manejando conforme pasa el tiempo y que no nos aceleremos porque luego venimos y mochamos todo y queremos que las suculentas se mantengan bien.
Para que una suculenta se mantenga hermosa, queridos amigos, siempre hay que tener 4 zonas: la zona de plástico lechoso, la zona de sombra de 70%, zona de 50%, zona de 30% o 20%, ¿por qué no? Y luego sol directo, dejando siempre el sol directo hasta el último si tú vives en una ciudad en donde haya golpes de calor. Porque luego vienen los golpes de calor y lastiman las suculentas. Yo me he dado cuenta que mis queridos amigos youtubers que tienen suculentas siempre es en un plástico lechoso que permita mucha luz. Es verdad que los plásticos lechosos también tienen grado de iluminación. A veces con un plástico lechoso que tenga un grado de iluminación muy alto, se dejan de etiolar las maravillosas suculentas. Las suculentas, amigos, siempre hay que venir a revisarlas todos los días. Venimos a revisar que no haya cochinilla algodonosa. Mira, por ejemplo, aquí parece que un caracol o un grillo pudiera ser, se está viniendo a comer esta suculenta, pues hay que agregar insecticida preventivo. Creo que esta es una runjoni, no estoy seguro, pero es una runjoni. Cuando las equeverias empiezan a etiolar un poco, lo que hacen es que bajan sus hojas. Esta ahorita estuvo primero en un plástico lechoso, llegó a mi casa y lo que hago yo es ponerlas a plástico lechoso y después, conforme yo voy viendo cómo va su etiolación o su proceso de etiolación, las coloco sea a sol directo o en malla sombra 50, 70 o 30%. Y de ahí voy buscando cuál es la cantidad de luz ideal para cada suculenta, si es que quiero que se quede compacta o si es que la quiero hacer grande. Esta en este momento está en una terapia de agrandamiento. Cuando yo tengo las suculentas en terapia de agrandamiento, lo que hago es colocarlas en un lugar con ligera sombra para que crezcan más rápido. Que sepas que si tú tienes una suculenta a sol directo, es probable que no crezca tan rápido como si le das ligera sombra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la suku? Pues que empieza a etiolar o a abrir. Pero una vez que ella termina su proceso de agigantamiento, por ejemplo, que ésta llegue a rebasar el borde de la maceta, puedo darle temporadas de sol directo o de mucho sol para que recupere la forma. Cuando queremos agrandar una suculenta o hacerla gigante, se hace eso. Le damos un poco de sombrita, dejamos que se haga gigante y una vez que está gigante, entonces sí ya la vamos aplicando la luz solar para que tome la forma de la roseta. Entonces, amigos, date tu tiempo con la etiolación, aprende a controlar la etiolación, no le tengas miedo a la etiolación y verás que poco a poco el conocimiento sobre la etiolación va a jugar a tu favor y no en tu contra. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.